Pues muy buenas noches, un gran placer saludarlos. Nos sentimos sumamente motivados y muy contentos por estar aquí reunidos en nuestra tercera sesión de trabajo. Agradezco a las maestras y maestros que nos acompañan de diferentes regiones de nuestro país. Muchísimas gracias. Y también desde muy diferentes niveles educativos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor poder estar con ustedes esta noche. Y el día de hoy justamente, eh, y justamente tener la oportunidad de poder dialogar en esta tercera sesión. Vamos a tratar de cerrar un primer capítulo con el que comenzamos esta semana, que fue justamente la neurobiología de nuestro cerebro y la conexión que tiene esta con el aprendizaje. Desde luego, lo que nosotros vemos aquí, quisiera compartirlo, es solamente una introducción. Hay muchísimo que estudiar y realmente podríamos dedicar toda nuestra vida tan solo enfocarnos en esta temática, ¿no? Y es un campo que merece todo nuestro respeto, y que además es sumamente amplio. Lo que nosotros hemos hecho ha sido ahondar un poco en algunas ideas básicas útiles para sobre ella tratar de fundamentar algunas ideas sobre las cuales vamos a construir ciertos principios educativos o ciertas afirmaciones educativas. Afirmaciones que no quisiéramos, digamos, decir sin no tener ese previo conceptual, y esta ha sido justamente la intención de este apartado. Así que, bueno, pues nuevamente les agradezco a todas y a todos ustedes que nos acompañen y vamos a comenzar nuestra tercera sesión. El día de hoy vamos a seguir hablando, vamos a tratar de cerrar este módulo sobre la neurofisiología, sobre la neurobiología y el aprendizaje, pero vamos a hablar muy especialmente de un elemento que es fundamental para que este aprendizaje se dé desde el punto de vista biológico y después desde el punto de vista conceptual, que va a ser la neurona, y también el proceso que subyace, el proceso que se da de manera natural en nuestro cerebro cuando tenemos un conjunto de neuronas que es justamente una sinapsis. Entonces, voy a permitirme utilizar nuevamente, apoyarme en una presentación para todos ustedes, para que sea mucho más llevadera la conversación. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Pues muy buenas noches a todos y les agradezco muchísimo si pueden simplemente confirmarme si ya se puede ver justamente la presentación. Voy a ponerla Sí se puede ver. en pantalla completa, ya se puede ver. Excelente, muchísimas gracias. Ya se puede. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esto es parte justamente de lo que estuvimos revisando la sesión pasada. Ahí terminamos. Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta sesión de cierre de módulo que hemos llamado justamente las neuronas y el aprendizaje, ¿no? Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que es muy interesante el hablar del desarrollo humano y cómo justamente el desarrollo humano y el comportamiento pues requieren justamente de ese sustrato biológico que lo hace posible, y las bases anatofuncionales del desarrollo y de la conducta se van a encontrar justamente en el sistema nervioso, en el sistema endocrino. Nuestro sistema nervioso, como ya lo habíamos comentado, pues se encarga de llevar esas señales químicas, esas señales eléctricas que van viajando desde nuestro cerebro hasta nuestro cuerpo, ¿sí? En diferentes partes de nuestro cuerpo.
Y bueno, para poder entender nuestra conducta, para poder comprender en cierta medida nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, entonces necesitamos entender cómo esa información del medio ambiente que se capta, que es captada por medio de los sentidos, cómo es procesada por el sistema nervioso, cómo es procesada por nuestro cerebro. Y sobre esto, lo primero que quisiera mencionar es que hay preguntas abiertas, hay preguntas sobre las cuales aún no tenemos una respuesta. Lo que me voy a permitir mencionar acá será probablemente las teorías que generalmente son por la comunidad científica mayormente aceptadas. Sin embargo, desde luego hay trabajos en construcción que en esta presentación no vamos a considerar. Bueno, entonces, vamos a recordar algunos puntos, ¿no? Lo primero es que el sistema nervioso está formado por dos componentes. Un sistema nervioso central que está integrado por el cerebro, por la médula espinal, y ya habíamos comentado que también el sistema nervioso periférico que está integrado por las neuronas, que conectan al sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. Esto lo vimos por ahí en la segunda sesión. La información entonces que proviene del medio ambiente se recibe justamente por nuestros órganos sensoriales, los ojos, nuestros oídos, ¿sí? Estos son ejemplos de también órganos sensoriales de receptores sensoriales. Y estos receptores sensoriales van convirtiendo esta energía física que se recolecta del ambiente en en impulsos nerviosos, en impulsos electroquímicos, que se envían al cerebro por medio de neuronas sensoriales. Y entonces, nuestros sentidos se comunican con nuestro cerebro mediante esas neuronas sensoriales. Ahora, no solamente hay neuronas sensoriales, vamos a ver que también hay neuronas motoras que llevan mensajes en el sentido inverso, es decir, que van del cerebro hacia los músculos, hacia las glándulas. Y hay un tercer tipo de neuronas, ¿sí? Las neuronas de asociación que van transportando mensajes entre neuronas, tanto sensoriales como también motoras, ¿sí? Entonces, un elemento, un elemento fundamental para entender el aprendizaje y también para entender la conducta son justamente las neuronas, ¿sí? Este es un diagrama que trata de expresar algunos de los elementos básicos de una neurona, ¿no? Que están conformados por un núcleo, por una dendrita, por un cuerpo celular, por un axón, por una mielina, por un nodo de Rambier, por una célula de Schwann y, como podemos observar, también por una terminal del axón. Ahora, escribía yo por ahí en un texto donde decía que me parece increíble que nuestra conducta, que nuestras emociones, que nuestros pensamientos, pues dependan justamente del funcionamiento de estas células especializadas. Células que funcionan a un muy alto nivel de complejidad, de eficiencia, ¿sí? Y que, como hemos comentado, pues aquí lo único que buscamos es hacer una pequeña introducción. Esperamos, realmente esperamos que esta invitación motive a que todos los participantes de este diplomado después se interesen en el tema, después puedan leer un poco más sobre neurociencias, puedan leer un poco más sobre neuroeducación. Un momento, por favor. Voy a apagar un poquito mi cámara porque veo que tenemos un poquito de inestabilidad en la señal, entonces para que no tengamos ninguna falla. Bueno, entonces, podríamos decir de inicio que estas neuronas son, son las células básicas del sistema nervioso. ¿Sí? Es decir, son la unidad tanto anatómica como también funcional. Y además están formadas por ramificaciones eh, que trabajan de manera conjunta, ¿sí? Que trabajan de manera conjunta
y que nos permiten enviar mensajes electroquímicos de una neurona a otra, ¿sí? Esto permite entonces que entre las neuronas se puedan formar, desde luego, redes, ¿sí? A lo que en lo sucesivo vamos a llamar justamente redes neuronales, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, ¿sí? De cada ser humano cuenta aproximadamente con unos 100.000 millones de estas neuronas, una cantidad impresionante, ¿sí? Y claro, cada una de ellas puede comunicarse también con miles de otras neuronas, ¿sí? Esto, como ya había comentado, permite construir una red de intercambios de información, ¿sí? Eh, que hace justamente eh, que cada ser humano, ¿sí? Que cada ser humano desarrolle una red propia, ¿sí? Es decir, que cada ser humano cuenta con una red distinta. Y de hecho, esta es una manera muy interesante de comprender desde una perspectiva, desde la neurociencia, la diversidad en el ser humano. Es decir, cada cerebro en el ser humano es distinto. Entonces, las actividades como pensar, las actividades como sentir, como tener sentimientos, son posibles gracias a esa capacidad de comunicación de nuestras neuronas. Y podemos preguntarnos cómo se lleva a cabo ese intercambio de información. Bueno, voy a permitirme explicar un modelo. Hay muchos modelos, hay algunos modelos mucho más complejos. Voy a permitirme explicar el modelo más básico de cómo ocurre esto. Y claro, cuando tomamos un modelo básico, este modelo seguramente pues podría tener algunas limitantes respecto a otros. Sin embargo, lo que nos interesa es tener una idea al menos intuitiva de cómo esto ocurre, ¿no? Entonces, lo primero es mencionar que las dendritas reciben el mensaje o reciben ese impulso que proviene de otra neurona, ¿sí? Ese mensaje se conduce a través del soma, ¿sí? A través del cuerpo celular y va viajando a través del axón, ¿sí? Ese axón que, si recordamos, ¿sí? Voy a regresarlo acá atrás para que todos veamos esta imagen. Tratemos de ubicar ahí dónde está la dendrita, dónde está el núcleo, dónde está el cuerpo celular, dónde está el axón, la mielina, el nodo de Rambier y la terminal del axón, porque vamos a utilizar esos términos. Bueno, entonces, eh, como habíamos comentado, el impulso va viajando a través del axón, ¿sí? Ese axón que es una extensión de la neurona que lleva un mensaje hacia las dendritas de la siguiente neurona, ¿sí? El axón tiene una capa aislante de células grasas y esa capa aislante es la que llamamos justamente la vaina de mielina, ¿sí? Esa, esa, esa capa aislante permite acelerar el viaje de los impulsos, ¿sí? Y además podríamos decir que el conjunto de axones forman lo que con nosotros comúnmente llamamos nervios, ¿sí? O fibras nerviosas, ¿sí? La sustancia blanca. Los espacios en la mielina permiten que los impulsos salten entonces de un axón a otro axón, ¿sí? Y entonces lo que tenemos en nuestro diagrama, esta parte que aparece en nuestro diagrama del lado derecho, son justamente eh, una representación de una, de este proceso entre, entre dos neuronas, de cómo justamente de una neurona se envía una señal a otra y hay un proceso muy importante. Este proceso que permite pasar el impulso de una a otra que vamos a llamar sinapsis. Y que además, debo decirlo,
que este proceso también se puede modelar no solamente desde un punto de vista de las ciencias médicas o biológicas, sino que también en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de las matemáticas. Hay personas interesadas en modelar este tipo de procesos y si ustedes observan el diagrama C, es justamente un modelo de este proceso, pero desde una perspectiva matemática. Bueno, entonces, eh, debo decir también que hay diversos tipos de neuronas. Hay neuronas unipolares, ¿sí? Hay neuronas bipolares, pseudo unipolares y multipolares, como ustedes pueden observar en esta imagen. Entonces, para poder profundizar un poquito más en detalle sobre este proceso, he preparado este video que nos habla un poco más en detalle sobre cómo se da el proceso de la sinapsis entre las neuronas y además cuáles son los diferentes tipos de neuronas que existen y cuáles son algunas de sus características. Entonces, voy a permitirme dejar de compartir un momento. A ver si voy a detener la presentación. Muy bien. Y ahora, si ustedes me permiten, voy a compartir este video con todos ustedes. Apagar el video. Aquí ahí está. Ahí está. Muy bien, voy a pedir entonces a todas y todos ustedes que pongamos nuestra atención en detalle. Clásicamente, la definimos como la unidad estructural y funcional del sistema nervioso central. La neurona es una célula, por lo tanto, todos los procesos celulares y características metabólicas que se describen para otras células somáticas del cuerpo humano se aplican también para las neuronas. Sin embargo, las neuronas son las células más complejas del cuerpo humano y tienen varias características que las diferencian de otras células del cuerpo humano, como por ejemplo, tienen capacidad de generar impulsos eléctricos, tienen estructuras especializadas en la comunicación intercelular, su morfología es muy variada y una vez alcanzan la madurez no se reproducen por mitosis. Espera un momento, permíteme hacer un comentario. Oh, por cierto, ella es Dalia, la inteligencia artificial de nuestro canal. Gracias por la introducción. Te quería decir que a pesar de que las neuronas no se reproducen por mitosis, esto no quiere decir que no se pueden formar nuevas neuronas en la adultez. De hecho, muchos estudios científicos en los últimos años han demostrado que en algunos lugares del sistema nervioso central como el bulbo olfatorio o el giro dentado del hipocampo, se forman nuevas células, pero a partir de células madres precursoras. ¡Hey! Excelente dato, Dalia, gracias. No es nada, siempre que sea necesario. Bueno, en una neurona típicamente encontramos las siguientes estructuras principales. Tenemos el cuerpo, las dendritas, el axón y el terminal axónico. Hablemos un poquito de cada una de ellas. El cuerpo, también llamado soma, es donde se encuentra el núcleo y el material genético de la neurona, en forma de ácidos nucleicos. También allí se encuentran las organelas celulares, y debido a la gran actividad metabólica de estas neuronas, ellas presentan un abundante retículo endoplasmático rugoso. También ribosomas libres, un gran aparato de Golgi y numerosas mitocondrias. Lo que demuestra, de alguna manera,
la gran capacidad de síntesis proteica que presentan las neuronas. Las dendritas son cortas extensiones protoplasmáticas del cuerpo de la neurona. Su función principal es la de recibir señales de otras neuronas. Si amplificamos la imagen de una dendrita, se pueden apreciar elevaciones o protrusiones saliendo de las dendritas llamadas espinas dendríticas, como se aprecia en la microfotografía a la derecha. Estas generalmente tienen forma de hongo, y es aquí donde las dendritas reciben la señal excitatoria de otras neuronas. En algunos casos, las espinas dendríticas están ausentes, y esas dendritas son llamadas dendritas lisas, y estas generalmente reciben señales inhibitorias. Como ya decíamos, las neuronas tienen una morfología variada. Entonces, tomando en cuenta la morfología u organización de las dendritas, las neuronas se pueden clasificar de la siguiente manera. Aquí tenemos las neuronas multipolares. Son las que tienen un axón y dos o más dendritas. La dirección del impulso va desde las dendritas hasta el axón. Los ejemplos de este tipo de neuronas son las interneuronas y las neuronas motoras. Aquí tenemos las neuronas bipolares. Son las que tienen un axón y una dendrita, que presenta entonces una arborización terminal, es decir, ramas terminales. Este tipo de neuronas no es frecuente y suele generalmente estar asociado a los sentidos especiales como el gusto, el olfato, el oído o la audición, la vista y el equilibrio. Finalmente tenemos las neuronas pseudo-unipolares. Estas tienen una sola prolongación que emerge desde el cuerpo y se divide en dos ramas axónicas largas, una hacia el sistema nervioso central y otra hacia la periferia. Entonces, las arborizaciones terminales, es decir, las ramas terminales de estos axones, actúan como la porción receptora de la célula porque no tienen dendritas. Continuemos hablando del axón. El axón es una proyección del soma o cuerpo de la neurona que varía en tamaño. Su función principal es la transmisión del impulso eléctrico desde el cuerpo neuronal hacia otra neurona o célula efectora. A lo largo de toda su extensión, el axón está cubierto por la vaina de mielina, que es una cubierta formada por varias células envueltas, formada en 80% por lípidos. Y esta tiene una función importante porque actúa como aislante para mejorar la transmisión del impulso eléctrico. Mientras más mielina tiene un axón, más rápido se transmite el potencial eléctrico. También algo muy importante a resaltar es que entre segmentos de vaina de mielina se encuentran unos pequeños espacios que carecen de mielina, que están desmielinizados, que son los llamados nódulos de Rambier. En estos lugares se encuentra una gran cantidad de canales de sodio que permiten regenerar el potencial de acción y propagar el potencial de acción o impulso eléctrico a una alta velocidad a través del axón. Del potencial de acción hablaremos en un próximo video. Aquí tenemos una microfotografía de una imagen de una neurona tomada por un microscopio electrónico y que ha sido también coloreada. Aquí podemos identificar la vaina de mielina en dorado, tenemos el axón en la parte central en azul y entre segmentos de mielina podemos identificar los nódulos de Rambier. Ya mencionábamos que el axón tiene un tamaño variable. Entonces, de acuerdo con la longitud de su axón, las neuronas se pueden clasificar de otra manera. Tenemos a la izquierda la neurona Golgi tipo 1 y a la derecha la neurona Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 tienen axones muy largos que se pueden extender más de 1 metro de distancia. Las neuronas Golgi tipo 2, por otro lado, tienen axones muy cortos, de algunas pocas micras de longitud generalmente. Las neuronas Golgi tipo 1 generalmente son neuronas de proyección
Estas envían o reciben los impulsos eléctricos desde lugares lejanos, incluso desde fuera del sistema nervioso central. Generalmente, su función es excitatoria, es decir, que estimulan otras células. Por otra parte, tenemos las neuronas Golgi tipo 2. Generalmente son interneuronas. Estas tienen un efecto local. Y aunque algunas interneuronas cumplen una función excitadora, la mayoría son inhibitorias. Finalmente, hablemos del terminal axónico. Este es el lugar donde ocurre la sinapsis. Esta es un área especializada de la neurona que permite la transmisión del impulso eléctrico entre neuronas o neuronas y células efectoras. Normalmente, el terminal axónico logra el contacto o sinapsis con la dendrita de otra neurona, pero también puede hacer sinapsis con el soma o incluso con el axón terminal de otra neurona. Adivina qué, No tengo idea. Sorpréndeme. te tengo una mnemotecnia. Genial, adelante. Es cierto que la primera vez que ves la estructura de una neurona puede que se te olvide. Incluso me pasó a mí y soy una inteligencia artificial. Pero hay algo que te ayudará a recordar su estructura básica. El brazo del ser humano se parece a una neurona, los dedos son las dendritas y la mano es el soma, el antebrazo es axón y el codo es la zona de sinapsis, donde el antebrazo se une al brazo. Maravilloso. Creo que nunca se me va a olvidar. Para finalizar, ahora que tenemos claro la estructura y función de las neuronas, hay dos conceptos claves que tenemos que conocer y tenemos que familiarizarnos porque se van a utilizar mucho durante nuestros estudios de neurociencias. En este caso tenemos un corte del lóbulo frontal del cerebro. A simple vista podemos ver dos estructuras que contrastan, que difieren en color. Hacia la periferia podemos ver una parte que tiene un aspecto marrón o grisáceo, que es lo que se conoce como la sustancia gris. En la parte central, las estructuras tienen un aspecto blanquecino, y eso es lo que se conoce como sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos neuronales, dendritas y sinapsis, aunque también presenta en menor medida células de sostén, que son las llamadas células gliales, y también endotelio vascular. La sustancia blanca, por otra parte, está compuesta principalmente por los axones de las neuronas, células gliales y endotelio vascular. Como vemos aquí de manera muy simplificada, podemos ver que realmente la sustancia gris está compuesta principalmente por los cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca está compuesta por los axones de estas neuronas. Muy bien, bueno, esperamos que este video haya tratado de ser ilustrativo y seguramente, pues, la terminología que se utiliza nos deja algunas preguntas, pero recordemos que esta es muy probablemente la intención, el poder motivar a que más maestras y maestros puedan seguir investigando, puedan seguir conociendo un poquito más de neuroeducación. Esta es probablemente la principal función que esperamos pueda justamente tener nuestro diplomado. Bueno, después de este video me gustaría compartirles que, como ya había anticipado, hay varios modelos que permiten justamente tratar de explicar las redes neuronales. No es el objetivo prioritario de nuestro diplomado, no lo vamos a profundizar con mayor detalle, solamente me gustaría que fuese de su conocimiento que existen modelos, estos modelos comúnmente les llamamos modelos de inteligencia artificial o de redes neuronales artificiales, que tratan de alguna manera
de construir redes, ¿sí? Construir redes muy semejantes a las redes que nuestro cerebro produce o la que nosotros producimos en nuestro cerebro. Y bueno, pues hay una gran variedad de autores que han publicado trabajos con diferentes propuestas. Esta imagen en forma de diagrama tiene algunas de ellas. Y claro, esto significa entonces que cuando estamos interesados en estudiar el sistema nervioso, pues hay varios campos de conocimiento que pueden intervenir. Por una parte, la medicina, desde un subcampo como la neurología, la psicología está interesada también, pero también ciencias como la inteligencia artificial, las matemáticas, tienen un interés genuino por estudiar justamente estas redes neuronales que se pueden comprender justamente como un conjunto de circuitos con determinados diseños que permiten optimizar el aprendizaje, aprovechando los recursos espaciales, metabólicos y energéticos limitados. Y lo interesante es que para los especialistas que han revisado estos modelos artificiales, pues pareciera que la naturaleza hace algo extraordinario con nosotros, porque nuestro cerebro aprovecha justamente un espacio reducido, optimiza los recursos energéticos en nuestro cerebro. Y esto creo que es algo realmente extraordinario. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre algunas reflexiones y me gustaría, si ustedes me permiten ahora, eh, hacer una serie de reflexiones finales. Eh, Podríamos, desde luego, seguir eh, indagando un poco más sobre este campo de conocimiento tan hermoso, pero ¿qué es lo que las neurociencias, qué es lo que la neurobiología o la neuropsicología nos puede dar a la educación, ¿no? Probablemente como maestras, como maestros, podemos hacernos una pregunta tan directa y tan concreta de este tipo, ¿no? ¿Por qué, por qué debemos de considerar este campo de conocimiento? ¿Por qué este campo de conocimiento se ha convertido en una tendencia en el mundo? Y hoy en día podemos ver cómo distintas instituciones educativas proponen diplomados, cursos, talleres en neuroeducación. Bueno, si ustedes me permiten, me gustaría compartir con ustedes al menos 18 reflexiones. Algunas de ellas son propias, otras son de otros autores, pero que me han parecido sumamente enriquecedoras al hablar y al conectar este campo de conocimiento que está permitiendo en cierta medida una nueva forma de ver a la educación, una nueva forma de ver a la educación, un poco en este sentido, como en el que Thomas Kuhn, ¿se acuerdan ustedes? Nos habla de la revolución, de las revoluciones científicas, y que en el campo particularmente del aprendizaje, de la enseñanza, lo podríamos ver a principios del siglo XIX, cuando asumíamos la idea de que el aprendizaje se podría observar como un cambio en la conducta de las personas. Y entonces mirábamos el aprendizaje en cierta manera como una consecuencia de utilizar ciertos operadores conductuales. Mirábamos al aprendizaje con una conexión muy natural en la conducta del ser humano. Después nos dimos cuenta que esta mirada hacia el aprendizaje no necesariamente estaba mal,
pero no era suficiente, que el aprendizaje era algo más que solamente observar la conducta del individuo. Probablemente descubrimos que el aprendizaje era algo más complejo que la conducta, que debo decir que ya el estudio de la conducta es algo sumamente complejo, tan complejo que hay teorías del comportamiento, hay campos de desarrollo profesional como la psicología tan amplios, tan fértiles y a la vez tan complejos, ¿no? Entonces, sin embargo, nos damos cuenta que para poder aproximarnos a lo que es del aprendizaje, tendríamos que pensar también en los procesos cognitivos, ¿no? Incorporamos también los procesos cognitivos, incorporamos ahora esta noción de la cognición, pero no desde un punto de vista um, teórico, sino desde una perspectiva que proviene directamente desde la medicina, que proviene directamente desde el estudio del cerebro humano. Bueno, entonces, una primera reflexión creo que es el entender que al aprender nuestro cerebro, al aprender nuestro cerebro, evoluciona. Al aprender nuestro cerebro, se transforma. Al aprender nuestro cerebro, hace nuevas conexiones entre las neuronas. Y nosotros todos los días aprendemos. Todos los días vivimos experiencias y entonces hoy no somos exactamente igual que ayer y mañana muy probablemente no seremos igual que hoy. Y bueno, esto lo tomo justamente de una reflexión que hace David Bueno, ¿no? El segundo es que hacer ejercicio físico, realizar actividades artísticas nos ayuda a aprender mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primera instancia nos activa. La activación es un previo importante para el aprendizaje. Entonces, hacer ejercicio físico y realizar actividades artísticas nos prepara para aprender, ¿sí? Hay una preparación para desarrollar el aprendizaje. Tercero, y esta tercera reflexión realmente es muy antigua, ¿sí? Porque podríamos tal vez irnos hasta los años 90, cuando hablamos de Daniel Goleman, de Richard Davidson, de la importancia de la gestión emocional, de Rafael Vizquerra, ¿sí? Pero luego cuando leemos a estos tres grandes autores, nos damos cuenta que su idea probablemente ya aparecía en algunos trabajos de David Ausubel, allá por los años 80. Y después nos damos cuenta que esas ideas de Ausubel, muy interesantes, aparecían, ¿sí?, ya en la obra de Jean Piaget, no textualmente, ¿sí? Cada autor, desde luego, tiene sus aportaciones, ¿sí? Y revisamos la obra de Jean Piaget y podremos ver que en Clarepade también podemos encontrar algunas ideas que Piaget utilizó, ¿sí? En general, podemos decir que entonces las emociones son fundamentales para gestionar el aprendizaje. Esto es muy importante porque esto significa entonces que cuando nosotros estamos interesados en que nuestros alumnos aprendan, no solamente tenemos que poner atención a los contenidos, tenemos que poner atención a las personas. Tenemos que crear situaciones adecuadas para que las personas vivan experiencias y esas experiencias generen emociones positivas, generen emociones que les inviten, que les generen aprendizajes, ¿sí? Una parte muy, muy interesante. Un cuarto punto es, y lo dice David Bueno, lo vuelvo a citar, para aprender bien, un aprendizaje debe de ser
transversal, debe ser contextualizado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de esto? Porque permite que haya más conexiones neuronales, ¿sí? Ahora, en este sentido, la nueva escuela mexicana coincide con esta idea, ¿sí? Lo que no estoy completamente seguro es que en muchas de las actividades que se proponen en los distintos ambientes, áulico, comunitario, escuela, siempre estemos considerando las maestras y los maestros, esta transversalidad y el uso del contexto. Sin embargo, la idea es que el aprendizaje, si es transversal y si es contextualizado, le da sentido, le da significado a aquello que va a aprender justamente el estudiante. Es decir, el estudiante encuentra en ese aprendizaje una motivación natural. Un quinto punto es que el cerebro pareciera ser que solo almacena lo que necesita, ¿sí? Y en este sentido pareciera que el cerebro hace una gran labor de optimización de espacio y de energía, ¿sí? De espacio y de energía. Y esto realmente parece extraordinario. Am, Tomás Mora considera, ¿sí?, que la verdadera naturaleza de aprender se conecta con algo que ya habían dicho otros grandes maestros. Y de hecho lo habían mencionado a principios del siglo pasado, cuando me refiero a María Montessori, y a mediados de siglo, cuando me refiero a Jean Piaget, o inclusive un poquito después de mitad de siglo, cuando me refiero a Soltatienes. La naturaleza de aprender en el niño se conecta con experimentar y jugar. Y bueno, muchos autores dicen que muy probablemente también en el adulto, solo que en el adulto dejamos de experimentar y también en muchas ocasiones, lamentablemente, dejamos de jugar. Em, Sin motivación no hay aprendizaje, ¿sí? Sin motivación no hay aprendizaje. Esa es la frase de Francisco Mora, ¿sí? Para Francisco Mora hay que motivarnos, hay que motivar a nuestros estudiantes, hay que jugar, hay que hacer retos con nuestros estudiantes, hay que divertirnos con nuestros estudiantes, haciendo retos, ¿sí? Número 8. La inteligencia, la inteligencia tiene un origen genético, biológico, pero también cultural y también de la práctica, ¿sí? La inteligencia es biológica, es genética, sí, claro que sí. Depende de nuestros padres, de nuestros abuelos. Voy a permitirme apagar un poco mi cámara para ver si la conexión va un poco mejor. Ahí va. Una disculpa. Y voy a volver a presentar, a proyectar. Ahí va. Muy bien. Entonces, la inteligencia tiene un origen genético, ¿sí? Depende de nuestra biología, de nuestra genética. Pero no solo depende de nuestra genética. También depende de nuestra cultura, del contexto en que nosotros vivimos y crecemos. Y sobre todo, cuando hablamos de lo individual, de cada persona, de cada ser humano, depende de la práctica. ¿Quién soy? ¿Qué habilidades desarrollo? Pues tal vez deba de preguntarme cuántas horas estoy dedicando a qué habilidades. Si digo que hago deporte, pero dedico más tiempo a ver televisión, el número de horas, probablemente no soy tan deportista como yo me asumo. Si digo que soy profesor y el número de horas que dedico a preparar mi clase, a impartir mi clase, es muy breve con respecto al tiempo total que tengo en una semana, por ejemplo,
tal vez entonces no estoy dedicado plenamente mi vocación a ello. Es decir, la práctica es muy importante, ¿sí? El tiempo de práctica. La práctica es muy importante. También el contexto, desde luego, también el contexto, pero también nuestra genética. También nuestra genética. Entonces, como lo dice muy bien David Bueno, la educación es esa capacidad para moldear la arcilla. ¿Qué es la arcilla? La arcilla a la que David Bueno se refiere es esa arcilla que nos da la genética, que nos da la cultura, que nos da nuestra biología y que probablemente nos da nuestra práctica. Y puede ser que tengamos mucha arcilla, puede ser que tengamos mucha agua, poca agua, pero la educación nos permite moldear. Hay quienes tienen muchas habilidades, pero esas habilidades a veces son poco aprovechadas. Hay quienes tenemos tal vez menos posibilidades, menos habilidades, pero nos dedicamos, podemos dedicarnos un poco más y podemos tal vez moldearnos mejor. Entonces, la labor de la educación desde esta perspectiva es justamente esa capacidad para moldear la arcilla, de tratar de esculpir con lo que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Y tratar de esculpir, de motivar para que cada uno de nuestros alumnos encuentre su práctica, encuentre quién es y pueda potencializar su persona. Ahora, un punto muy interesante es el noveno, ¿no? Cada cerebro es diferente. Entonces, no podemos educar a todos de la misma manera, ¿sí? La educación tiene que ser personalizada para potencializar las capacidades de cada persona, ¿sí? Esto, desde luego, no es únicamente los neuroeducadores actuales quienes ya lo habían mencionado. Sí, recordamos a muchos educadores con este corte humanista, como Carl Rogers, ya lo habían pronunciado, ¿sí? La función del maestro es potencializar las capacidades, la persona que el alumno es, ¿sí? Y esa es en gran medida. Ahora, no olvidemos algo sumamente importante, ¿no? La idea de que siempre que nosotros asumimos la tarea de aprender, cuando nosotros decidimos aprender, cuando nosotros decidimos jugar, perdemos. Cuando nosotros decidimos aprender, no siempre logramos aprender en los tiempos o en las metas establecidas. Y entonces es natural equivocarnos, es natural que a veces se presente el error. Y el error, desde esta perspectiva, coincide con aquella noción de error constructivista de la cual ya Piaget nos había hablado, ¿sí? El pensar justamente en que equivocarnos nos permite, el intentar nos permite ser mejores y que equivocarnos forma parte de ese proceso. Entonces, somos personas que podemos mejorar, ¿sí? Somos personas que podemos mejorar. Todo alumno es una persona que puede mejorar. Y claro, hay entonces que centrarnos, ¿sí? En lo que nosotros podemos hacer, hacer bien, ¿sí? Esto es un aspecto importante, ¿no? Es decir, desde aquí yo ya estoy tomando una postura un poco más optimista, ¿verdad? Porque habrá quien pueda decir, oiga, pero
¿No es importante también fijarnos en el error y corregirlo? Sí, desde luego que sí, hay que corregir el error y hay que intentarlo más veces, pero siempre hay que estar pensando en que lo podemos hacer mejor. Ahora, el punto número 11 es que usamos todo el cerebro, ¿sí? No una parte del cerebro, no el 10%, ¿sí? Las partes del cerebro se usan de acuerdo a las actividades que realizamos. Y esto un poco lo hemos visto en la sesión 1, en la sesión 2. Ok, la presentación no se ve. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. A ver, parece ser que... Muchas gracias. Había dejado de compartir pantalla. A ver si ahí se ve mucho mejor. Sí, ¿verdad? Ahí se puede ver mejor. Sí. Maestro, Sí, sí, a sus órdenes, a sus órdenes. ¿puede dar clic en la parte donde dice ocultar para que podamos ver toda la ventana? Ah, claro que sí. Excelente. ¿Ahí está bien? Sí, muchísimas gracias. Creo que eso intenté hace un momento y por eso quité la presentación, pero me equivoqué. Muchas gracias, le agradezco mucho. Muy bien. Entonces decía, usamos todo el cerebro, ¿sí? Es decir, las partes del cerebro se usan de acuerdo a las actividades que realizamos. Y de hecho hemos hablado en las 2 sesiones anteriores un poco de algunas actividades y de qué partes del cerebro se usan. Y claro, el punto número 2 es un punto probablemente complejo, ¿sí? La inteligencia es una, no es múltiple, ¿sí? La inteligencia es una, no es múltiple, ¿sí? Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples, la teoría de Howard Gardner, es una teoría valiosa porque nos permite valorar la diversidad del ser humano, ¿sí? Es decir, nos permite valorar otros aspectos más allá de los que ordinariamente ponemos atención en el estudiante, en la persona, pero no cuenta con una justificación, ¿sí? No cuenta con una justificación científica, ¿sí? Adelante, doctora Ana María, para servirle, claro que sí. Buenas noches, doctor. Muy Discúlpeme buenas noches. la intromisión porque ciertamente desde que vi el video me resultó un asunto polémico. Claro, Quiero entender desde dónde lo plantea el doctor Bueno. Es pensando que concibamos a la inteligencia como una gran capacidad, como la capacidad de, y que los planteamientos que hace Howard Gardner son distintas posibilidades de esa misma capacidad, pero también hace el planteamiento que es la parte sustantiva de lo que proponía Gardner en términos de diferenciar las posibilidades para no estandarizar a las personas. Eso también lo hace bueno, porque dice es que no solamente somos lengua ni solamente somos pensamiento matemático, claro, claro. hacemos las cosas como usted dijo hace un instante, el cerebro de cada uno es totalmente diferente, entonces la forma en la que hacemos uso de esa gran capacidad que es nuestra capacidad de respuesta al entorno, que es la inteligencia, pues se manifiesta de múltiples maneras y quiero pensar que no solamente esas 8, a lo mejor habrá muchas más. Quiero entender desde esa perspectiva la aportación que hace David Bueno, porque sí resulta polémica si nos quedamos con algo que ya habíamos estructurado más o menos sólidamente, que son las inteligencias múltiples, pero creo que dicen lo mismo de una manera diferente. Sería mi aportación. Muchas gracias, doctora Ana María. Mire, le comparto, de hecho no es solamente este investigador, hay otros investigadores que han analizado este caso, pero probablemente el principal problema es el nombre, es decir, inteligencias múltiples. Cuando yo digo la inteligencia es una y no es múltiple, y después digo considerar las inteligencias múltiples, puede provocar la idea de asumir que hay varias inteligencias, ¿sí? La inteligencia es una, pero probablemente lo que nosotros podemos observar en la inteligencia
sí puede tener muchas, muchas facetas, muchas perspectivas, ¿sí? Y cada una de esas perspectivas es distinta en el ser humano. Entonces, en este sentido, aun cuando, nuevamente insisto, asumimos que la inteligencia es una y no es múltiple, la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Nos permite hacer esta gran valoración sobre la diversidad del ser humano, sobre que el ser humano no solamente no solamente es importante si escribe bien o si logra realizar ciertos cálculos matemáticos bien, sino que hay otros aspectos del ser humano de gran valía, más allá que aquellos que el sistema educativo la mayoría de las veces ha venido privilegiando, ¿sí? O ha venido poniendo cierto énfasis, ¿sí? Espero no haber causado una confusión en este punto número 2. Y bueno, el punto número 13 es que cada aprendizaje abre un nuevo camino cognitivo, ¿sí? Y la manera como aprendemos está determinada por las conexiones neuronales que abren estos caminos. Es decir, cada aprendizaje abre un nuevo camino cognitivo y la manera en la que aprendemos está determinada por esas conexiones neuronales que abren estos caminos. Es algo muy curioso, pero esta idea en el punto 13, aun cuando todavía no se tenía una noción de red neuronal para ese entonces, pero aparece en cierta medida en aquella visión de conexión entre conexión y selección que escribió Edward Thorndike a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? De hecho, Edward Thorndike es uno de los primeros que habla del desarrollo de las habilidades sociales en el ser humano, de la inteligencia social. El cerebro, entonces, aprende porque el sistema nervioso posee una plasticidad que lo capacita para cambiar su estructura, una anatomía, un funcionamiento como una reacción ante la diversidad del entorno y también las experiencias que afrontamos a lo largo de la vida. De alguna manera es así como nosotros podemos decir que vamos a adaptarnos al medio ambiente donde nosotros habitamos. Y claro, desde esta perspectiva asumimos también la noción de construcción del conocimiento, ¿sí? La noción de construcción del conocimiento como un proceso activo que responde al intercambio neuronal, como también a las experiencias propias en un determinado contexto histórico y también sociocultural, ¿sí? De alguna manera, la yuxtaposición entre las conductas heredadas y también las aprendidas que dan origen al individuo único e irrepetible, ¿sí? Entonces, ahí estamos asumiendo el papel del cerebro que aprende, la construcción del conocimiento, pero también nos falta hablar de la emoción, ¿sí? De la emoción y las experiencias, ¿sí? De la emoción y las experiencias que le dan contexto y sentido a lo que se aprende y que se asimila y que además es primordial su presencia en el aprendizaje por los fundamentos que ya hemos comentado. Sé que hay quienes desean participar, les pido nada más un par de minutos en lo que cerramos hasta el punto 18 y después, desde luego, vamos a dejar este espacio para compartir algunas ideas. Bueno, además de la emoción, la atención. La atención también desde la neuroeducación, entendida como aquello que nos permite facilitar la concentración, indispensable para el proceso de aprendizaje. No se puede aprender si no hay atención. Y que además se ejercita cuando nos enfocamos en algo particular, excluyendo de lo que ocurre alrededor, ¿sí? Cuando nos centramos únicamente en el foco de la atención, ¿sí? Finalmente, el punto número 18, que es la memoria, ¿sí? La memoria
como una generadora de nuestra identidad, ¿sí? La memoria que es frágil, que es maleable y que además en nuestro cerebro este proceso se da en al menos 3 etapas. Una primera etapa que es la codificación, esa capacidad para captar y procesar la información afectada por la atención, por la emoción de la novedad. Un segundo momento que es el almacenamiento y conservación de la información y finalmente su recuperación. Ortega y Franco, ¿sí?, nos comenta que muy probablemente los dos mecanismos más importantes que alteran la conducta son justamente el aprendizaje y la memoria. Somos lo que somos por lo que aprendemos y recordamos. El aprendizaje y la memoria son entonces dos procesos íntimamente relacionados que difícilmente podemos separar. La memoria no es un proceso simple. La memoria a veces la podemos entender como un resultado del aprendizaje, ¿sí? Puede ser una memoria implícita, no declarativa, una memoria que a veces es inconsciente de determinadas destrezas perceptivas y motoras, pero también puede ser una memoria explícita o declarativa, una memoria de las personas, de los lugares, de los objetos, que generalmente requieren de una recuperación consciente. Entonces, los mecanismos que están implicados en el aprendizaje, en la adquisición y consolidación de la memoria, no son plenamente conocidos, ¿sí? Se conoce, sí, hemos hablado un poco de ellos, pero insistimos que aún falta mucho por descubrir, por conocer. Podríamos decir, solamente para cerrar este primer módulo, como dice Guznicki, cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro cambia. Y el aprendizaje es la actividad neuronal cooperativa. Es una actividad neuronal cooperativa. Las neuronas van cambiando a medida que vamos aprendiendo hasta un determinado límite. Ese límite es justamente el límite de plasticidad. Bueno, yo termino hasta este punto y bueno, dejo justamente un espacio para poder tener la oportunidad de dialogar, de tener alguna pregunta, algún comentario. Un momento, por favor. Desde luego, alguna pregunta, algún comentario. Maestra, por favor. Ay, a ver si logro pronunciar de manera correcta. Disculpe ustedes. Arabeceril Mora. Adelante, por favor, si está amable. Servidora Araceli Becerril, doctor, muy buenas Muchas gracias. noches. Buenas noches, colegas. Pues mire, yo me encuentro en una situación, no sé, creo que ahora con la nueva escuela mexicana, en donde nos determinan, donde determina que los colegios ya deben ser incluyentes, inclusivos. Yo me encuentro en este momento en un colegio en donde tienen una metodología, siguen mucho el a Freinet, ¿no? Entonces, se me ha complicado porque, si bien es cierto, pues yo vengo de la Normal Superior de México, y me encuentro con esta modalidad de colegio, en donde tienen ellos a niños con TDA, con autismo, con síndrome de Down, con diversas situaciones, ¿no? Y la verdad sí me ha costado muchísimo trabajo, doctor. Y escuchándolo a usted en este módulo, creo que va mucho de la mano con lo que yo estoy viviendo a diario, mis vivencias, vamos. Entonces, la situación aquí, mi pregunta o una sugerencia de parte de ustedes, los colegas, es cómo llevar a cabo o cómo conducir toda la información de este módulo a la práctica, a mi práctica docente en este tipo de colegio. Muchas gracias, maestra.
¿Es Araceli, si es correcto? Sí, ¿O es? Araceli, Sí, sí. Araceli, ¿verdad? Sí, Araceli. Muchas Servidora, gracias. sí, doctor, Muchas gracias. gracias. De hecho, la siguiente semana, Araceli, si recordamos, nuestro diplomado va a atender algunos tópicos que tienen que ver justamente con las barreras del aprendizaje, con trastornos y barreras del aprendizaje. Entonces, yo sugeriría, le invitaría a que nos acompañara en esas próximas 3 sesiones, que aprovecho para comentarlo, será lunes, Gracias. miércoles y viernes. Sí. Ahí vamos a hablar, a tratar de llevar un poco más a la práctica. Vamos a ir dejando esta parte del diálogo técnico que hemos tenido esta semana, o un poco más técnico, para ir directamente a aspectos prácticos en la escuela, ¿no? Em, Creo que lo que vimos el día de hoy, sobre todo en estos 18 puntos finales, nos hablan de cómo la neuroeducación nos permite de alguna manera ver la educación desde una manera un poco diferente. Y digo un poco diferente porque una parte de nuestra práctica ya es un poco en este estilo, en algunos lugares, no en todos los lugares, hay una gran diversidad de maneras en las cuales se ejerce la docencia en nuestro país, pero muy probablemente muchos de ustedes pudieron identificar muchas de estas ideas, no de ahora, sino de años atrás. Y bueno, lo que hace justamente la neuroeducación es, por una parte, confirmar aquellos resultados que ya conocemos, aquellas buenas prácticas que han dado resultados. De hecho, hemos citado autores de mucho, de tiempo anterior, y hemos mencionado que estas ideas son semejantes a las que ellos decían, pero también nos hacen pensar en otras ideas nuevas, ¿sí? Em, en este sentido, en este sentido, yo quisiera compartirle que esta primera parte probablemente lo que más logra en nosotros es ser conscientes de que conocer cómo aprenden nuestros estudiantes, conocer aquellos aspectos que tienen que ver con la cognición, con la memoria, con la atención, con las emociones, son fundamentales para ejercer una práctica docente responsable y posiblemente podremos decir más adelante exitosa. Ahora, en un caso específico, cuando nosotros en nuestra actividad nos enfrentamos al reto de poder tener un salón de clase diverso y donde podamos tener estudiantes que tengan barreras para el aprendizaje, pues esto desde luego va a requerir de una atención mucho más directa, mucho más especializada. Y me gustaría más dar esta respuesta a lo largo de esta próxima semana, porque ese justamente va a ser en gran medida el tema de discusión, ¿sí? Maestra Anita Ruiz, adelante, por favor, si es tan amable. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Araceli. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿sí me escucho? Claro que sí, le escuchamos con mucho gusto. Sí, buenas noches. Yo quería dar mi opinión referente a la Claro. pregunta de la maestra anterior en mi experiencia, pero usted comentó que lo va nos va a apoyar pues con este tema la próxima semana, lo cual me da muchísimo gusto, porque a mí me pasó lo mismo, pero yo no tenía otra opción, porque a la escuela en la que yo entré a trabajar precisamente, yo no sabía que recibía niños tan variados y me comentaron que ahora todas las escuelas supuestamente ya tienen esa indicación por parte de la Secretaría de Educación, que tienen que recibir niños, tengan la condición que tengan, y no se les tiene que discriminar. Entonces, yo lo que hice, porque eran niños de primero de primaria, me costaba mucho trabajo, yo no tengo la preparación para atender casos especiales, pero lo que traté de identificar es principalmente en los niños que tenían como no sé cómo mencionarlo, no quiero escucharme como que los encasillo, pero los niños que, vamos a llamarlos así de alguna manera normales, no sé cómo clasificarlos o mencionarlos,
traté de identificar a esos niños que prácticamente pues ellos eran como más autónomos. Entonces traté de despertar como su sentido social, de qué hacer, cómo tratar a los niños de ese tipo de condiciones y les traté de despertar la empatía. Cada vez que hacíamos una actividad, yo los formaba en equipos y trataba de poner equipos de 2 o 3. La mitad del salón eran niños con alguna condición muy especial. Incluso tenía 2 niños que llevaban guía sombra. Había una de las niñas que llevaba guía sombra que incluso cuando tomaba medicamentos muy fuertes, a la niña le molestaban mucho los sonidos. Cualquier mínimo sonido, la niña se alteraba muchísimo. Entonces, me costó prácticamente casi unos 6 meses. Me estresaba mucho porque pues eran niños de primero, eran niños de 6 años que venían de una pandemia y no habían convivido con situaciones así. Traté de investigar cómo hacer que estos niños se involucraran en el cuidado y la atención de los niños con condiciones especiales. Me funcionó, le batallé mucho, pero me funcionó. Actualmente estoy en una prepa porque la verdad me estresó mucho trabajar en primaria y me topo con la misma situación, pero ahora a nivel prepa. Ya no con condiciones tan fuertes, más bien ahora es la emocional la que los niños vienen arrastrando. Y efectivamente, me ha gustado mucho todo lo que he explicado porque tiene mucho que ver con lo que estoy tratando. Esa era mi opinión y sí, me daría muchísimo gusto que